Hola a todos, soy el Padre Manuel Ceballos de la Legión de Cristo y estoy muy contento de poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre la Santísima Virgen María. Esta charla tiene como tema la presencia de la Santísima Virgen María en el Oriente Cristiano. ¿Cómo es la presencia de María en el Oriente Cristiano? Y bueno, se preguntarán por qué decidí afrontar este tema del Oriente. Pues por un motivo relativamente sencillo. Quienes creemos en Jesucristo, los cristianos, particularmente los católicos y los ortodoxos, crecimos en dos moldes culturales distintos. Siempre que hable aquí de Oriente Cristiano, me voy a referir a todos aquellos que creen en Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, tienen la misma fe que nosotros, en particular aquellos que, siendo católicos, siguen al Papa, pero viven de un modo distinto a nosotros. Nosotros somos católicos apostólicos romanos, es decir, nosotros nacimos, nuestra fe se plasmó en un molde occidental. En cambio, tenemos muchos hermanos que su molde cultural es del Oriente, es del Medio Oriente, ¿sí? De toda la parte de Asia Menor, Siria, Irak, Líbano, también Grecia, una parte de Rusia, porque vienen del Imperio Bizantino. Entonces, siempre que hable del Oriente Cristiano me voy a referir a esas zonas y a esas iglesias. Y en esta charla en concreto voy a fijarme tanto en los católicos como en los ortodoxos. No haré mucha distinción porque la fe en María es idéntica, ¿sí? La veneramos igual, es la Madre de Jesús, y en eso compartimos el patrimonio de la fe, aunque ellos lo expresan de un modo distinto. Por eso hoy he querido hablar con ustedes precisamente cómo conciben ellos la presencia de María en su vida espiritual, en su vida cristiana. Porque la expresión de la fe que ellos tienen es una enorme riqueza para todos, ¿sí? Y creo que es bueno que como católicos nos acerquemos a nuestros hermanos orientales para conocer cómo viven el misterio de Cristo. Antes de entrar de lleno en nuestro tema, sí quisiera hacer una aclaración. No haré tanto un recorrido sobre las apariciones de la Santísima Virgen en el Oriente, como se podría hablar en Occidente, ¿no? Las apariciones de Fátima, las apariciones de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, Medjugorje, etc. No me voy a detener en eso. Más bien, voy a intentar ver cómo viven ellos la fe en María. Su fe en Cristo acompañados de la fe en María. Y para ello vamos a ver como tres modos de presencia de la Santísima Virgen en el Oriente Cristiano. Entonces, en un primer momento vamos a ver a María presente en la fe que se profesa. Luego veremos María presente en la fe que se celebra. Y finalmente, María presente en la fe que se vive. Estos van a ser como nuestros tres modos de presencia que vamos a tocar. Entonces vamos a iniciar con esa primera parte, María en la fe que se profesa. La fe entre nosotros, entre los católicos de rito romano y los católicos de los diversos ritos orientales, es la misma. De hecho, con los ortodoxos lo que nos separa es la comunión con el sumo pontífice, con el Papa. Y quitando algunos detalles de algunos aspectos de la fe, prácticamente tenemos el mismo patrimonio, ¿sí? Hay algunas diferencias en la expresión de artículos de fe, pero no obstante, podemos decir que compartimos prácticamente todo, ¿sí? La fe en Cristo, los sacramentos y la devoción a la Santísima Virgen. Ahora bien, ¿cómo entienden ellos a María? Ella, la Virgen, es considerada como una imagen, un ícono, que expresa de manera excelente el resultado de la obra salvadora de Dios, ¿no? Y por eso mismo, la tradición oriental pone a la figura de María como la Theotokos, la Madre de Dios. Así le llaman en griego, Theotokos quiere decir Madre de Dios.
pero a ella la ponen en todo el conjunto orgánico de la fe, de la historia de la salvación, ¿sí? Y más que ser un capítulo individual de esa historia o un capítulo aparte, María está presente prácticamente en toda la historia de la salvación. Tiene una perspectiva, vamos a decir, transversal. Es decir, cuando contemplamos a María bajo la perspectiva del Oriente cristiano, nos encontramos que María tiene distintos, vamos a decirle, aspectos. La fe en María, la devoción a María, tiene un aspecto, en primer lugar, cristológico, es decir, está muy vinculada a Cristo. ¿Por qué? Porque ella es la primera que ha sido 100% salvada. ¿Sí? Es la primera criatura salvada al 100%, con todos los dones de su virginidad y maternidad divina que le da. También, por lo mismo, se puede ver bajo una perspectiva antropológica, es decir, María es una nueva criatura. Es una nueva criatura que muestra la perfección humana una vez que se alcanza la salvación. También tiene una perspectiva, vamos a llamarla escatológica, es decir, María nos enseña cómo es el estado de glorificación del ser humano en los tiempos finales, cuando llegue a su fin la historia de la humanidad. María ya está ahí, María ya goza de esa glorificación en su medida humana, porque la Virgen no es Dios, es humana, es una criatura como nosotros, pero es la que muestra de manera más excelente esa glorificación lograda por el poder redentor de Cristo. Y también por lo mismo, pues tiene una perspectiva eclesiológica, ¿no? De iglesia. Ella es la nueva Eva, es la madre de los creyentes. Como la iglesia, en cierta manera, es madre de todos los que profesamos la fe en Cristo, ¿sí? Y finalmente tiene una perspectiva neumatológica, es decir, del Espíritu Santo. Los orientales ven a María como la tierra fecundada por el Espíritu Santo, del cual nace el árbol de la vida, que es Cristo, ¿sí? Entonces, como ven, son símbolos, son imágenes muy, muy bellas, porque la tradición oriental usa mucho los símbolos. Es muy simbólica y es muy poética. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Entonces, respecto a la fe, en la fe que se vive, un oriental, ¿cómo lo vive? Pues es, sobre todo, María es captada en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Bajo esta perspectiva, es como María representa el intercambio de comunión entre las personas divinas y el ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en relación al Padre, ella tiene una relación de hija, ¿sí? Al mismo tiempo es hija del Padre, pero tiene una cierta relación de esposa, porque es el principio de la vida trinitaria. Con el Hijo tiene una relación de madre, pero especialmente en lo que ve al misterio de la salvación de Cristo. Es la madre de Dios, pero ella está en el centro de ese misterio, porque es donde se hace la unión de lo humano y lo divino. Y en la relación con el Espíritu Santo, nosotros occidentales diríamos es la esposa del Espíritu Santo. Los orientales dicen es el arca del Espíritu Santo, como el arca de Noé. María es el arca del Espíritu Santo. Entonces ellos cuando profesan la fe en María, lo que les viene inmediatamente es hija y esposa del Padre, madre del Hijo que está haciendo la unión entre lo humano y lo divino, y es el arca que contiene al Espíritu Santo, porque gracias a él el Salvador tomó carne humana. Entonces, es sumamente interesante esto, ¿no? Podemos rescatar algunos elementos que existen en nuestra fe, en nuestra expresión occidental, pero ellos lo subrayan mucho, estos que acabo de mencionar. Entonces vemos que esa fe está muy vinculada a la Santísima Trinidad y hay elementos que ellos acentúan quizás más que nosotros, porque así es su tradición, así inició su fe, así la han vivido, ¿no? Por ejemplo, para los orientales, la Virgen es el límite entre lo creado y lo increado. O sea, como que la frontera. Hasta aquí llega la criatura y de aquí para acá ya es el creador. Porque ella es
precisamente la que recibe la semilla del Espíritu Santo para que se encarne el Verbo, ¿no? Había un teólogo ruso que decía que a la fe en una persona divina encarnada, que es Cristo, se le agrega la devoción a una persona humana que ha sido divinizada, la Virgen. Divinizada en el sentido de que ha estado llena de Dios, ¿no? Y este es un rasgo muy particular de la espiritualidad del Oriente. La divinización del hombre es su transformación en Cristo. Ellos le llaman divinización, ¿sí? Nosotros le decimos santificación, transformación en Cristo. Ellos le llaman divinización, ¿ok? Otro aspecto que también está muy acentuado en esa fe expresada en los orientales es la que muestra a María como el punto más perfecto de la historia de la salvación y que su santidad es el resultado de la obra de Cristo y la última parada cuando uno llega al cielo, ¿no? Entonces a ella la ven como el camino que hay que recorrer como seres humanos, aunque el camino siempre es Jesucristo, pero ella es humana. Entonces los orientales tienen esto, ¿no? Vamos a tratar de decir algo un poquito más práctico, más visible, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la tradición oriental tiene una gran veneración por los íconos, por las imágenes de la Santísima Virgen. Son imágenes sagradas. Para las iglesias orientales, las imágenes de los santos hacen visible el camino ofrecido al hombre para consentir y participar en la acción divina, ¿sí? Y más que una pía representación, el icono es el canal de gracia que ilumina y santifica a cuantos lo contemplan, ¿sí? De hecho, en la elaboración de los iconos, el pintor, el que va a realizarlo, entra en una especie de retiro, ¿sí? Está como en retiro, está en profunda meditación, puede tardar mucho tiempo en pintarlo, porque es una obra en cierto modo divina. Él es el conducto para que Dios exprese en esa imagen algo de la participación de la vida divina del santo, o en este caso de la Santísima Virgen María, ¿no? Es todo un evento espiritual, es como un sacramental. Así como para nosotros las bendiciones, o pensemos, sí, prácticamente las bendiciones, la bendición eucarística, la exposición del Santísimo, esos son nuestros sacramentales. Para ellos, hacer un icono es un sacramental, es una presencia divina, es un canal de gracia. Y la imagen que se plasma ahí, en los iconos de la Santísima Virgen, pues expresan distintos matices de su perfección como criatura, ¿no? Y expresan aspectos del misterio de Cristo. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los modos de expresar a la Santísima Virgen lo que se cree en ella es en un icono que se llama, a ese tipo de icono se le llama que la Virgen es la glicofilusa, ¿no? En griego, es decir, la Virgen dulce, por las muestras de ternura que tiene hacia Cristo, ¿no? Los rusos, por ejemplo, la tradición rusa la venera como la Virgen que endulza la dureza de nuestros corazones. Entonces los griegos le llamarán la glicofilusa. Hay una Virgen que también comparte esta característica que le llaman el icono de la Virgen Eleusa, ¿no? La Virgen alegre. Y la particularidad es que en la imagen se tocan los rostros Cristo y la Virgen, ¿sí? Como si estuvieran jugueteando. Es la alegría de la plenitud de saber que ahí está el Hijo de Dios. Entonces, esos son cosas que uno los ve y dice, qué bonito, sí, pero ahí hay todo un contenido de fe grande, ¿ok? Hay otro también, similar a la ternura, es poco común, pero por si un día les toca, tienen la oportunidad de verla, es un icono que se llama de la Virgen Galactotrefusa. Galactotrofusa. Es la Virgen, literalmente quiere decir que nutre con leche al niño, y es una Virgen amamantando a Jesús.
¿sí? También expresa eso, la humanidad de Cristo, que es un niño, perfecto ser humano, y su mamá le da de comer. Entonces subraya mucho la humanidad de Cristo. Otro, por ejemplo, en la tradición rusa, también existe en la tradición griega, en ruso le llaman el icono de la Virgen Znamenye, ¿sí? Que quiere decir María como signo milagro. Y signo milagro en el sentido de cómo lo usa San Juan en su Evangelio. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, él prácticamente no usa la palabra milagro, usa la palabra signo. Y Jesús hizo ahí su primer signo, la boda de Caná. El signo es una realidad que lleva encerrada otra mucho más trascendente. Entonces los rusos, cuando veneran el icono de la Virgen Znamenye, quiere decir María es un signo, milagro es signo, ¿sí? Los griegos le llaman platítera, que quiere decir plena, signo de plenitud. Toda la redención está en María, es plena. Y es como, y este icono de la platítera en concreto es la plenitud y de hecho tiene, al niño lo tiene dentro de un medallón, como si ella encerrara la divinidad de Jesús, ¿no? Otro similar es la llamada Virgen Odigitría, y es un icono que muestra a la Virgen, tiene al niño y lo muestra así. Odigitría quiere decir la que muestra el camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la fe en María recuerda al oriental que el amo y Señor que nos enseña el camino es Jesús y ella es la primera que lo sigue. En la tradición eslava, que también pertenece al oriente cristiano, es la Virgen de Pokrov, quiere decir protección, la protección de la Virgen. Y de hecho en ese icono se verá que está la Virgen y como que con su manto envuelve a todo el universo. ¿Sí? La Madre de Dios es protectora e intercesora ante Dios de nosotros. Y finalmente, por decir estos ejemplos, está la Virgen Nicopoya o Kiriotisa, los dos nombres en griego, que quiere decir la que propicia la victoria o señora. Y el equivalente occidental de estos modos de representar este aspecto de la fe son lo que nosotros le llamamos Nuestra Señora de, ¿no? Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Refugio. Los orientales llaman a la Virgen Nicopoya, la que propicia la victoria. Por ejemplo, Nuestra Señora de la Victoria, ¿no? Entonces sí hay un paralelismo, pero ellas se expresan como ella alcanzó la victoria sobre el pecado y la muerte por su íntima compenetración con el Hijo de Dios. Entonces ya sí hay varios otros tipos de íconos, pero quise escoger estos porque muestran cómo expresan su fe. Entonces, ¿qué lugar ocupa María en la fe que se profesa? Un lugar central que expresa el misterio de Cristo y cómo ella participa de ese misterio. Y así, como les decía, hay varios otros. Lo que quiero resaltar es que nuestros hermanos orientales, cada vez que veneran un icono de estos, están recordando aspectos de la fe muy importantes, ¿no? Como la humanidad de Cristo, la redención, el amor de Dios, la centralidad del Salvador en la vida cristiana. Entonces, cada vez que un oriental mira un icono de la Virgen, experimenta como si la Virgen le dijera, no temas, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Igual que lo experimentamos nosotros cuando veneramos al icono más perfecto de la Virgen, que es la Virgen de Guadalupe. En un segundo momento, hablemos ahora de María presente en la fe que se celebra. ¿Sí? Ya vimos cómo se expresa la fe. En la fe que se celebra, y obviamente nos vamos a referir mucho a la liturgia, porque la liturgia es la celebración del misterio de Cristo. Y esa celebración del misterio de Cristo es actualizarlo, es hacerlo presente, hacerlo vivo en nuestro día, hoy. ¿Sí? Y nuestros hermanos orientales, como quizás
han tenido oportunidad de ver, celebran los sacramentos y la liturgia con unos ritos distintos a los nuestros, ¿sí? Quizás han visto alguna celebración litúrgica bizantina donde predomina mucho el uso del incienso. Las iglesias están llenas de imágenes de ángeles, de arcángeles que tocan instrumentos, de muchos íconos, del famoso Cristo omnipotente que le llaman el Cristo Pantocrátor. Toda esa riqueza litúrgica expresa cómo ven ellos esa actualización del misterio de Cristo en la celebración, ¿sí? Y ellos piensan, ellos creen y confiesan en la celebración del misterio que la creación revela su vocación eucarística en la liturgia. Es como si toda la creación le da gracias a Dios por haberla salvado, por haberla redimido, ¿sí? Por eso cuando uno entra a algunas iglesias orientales, aquello parece una, ellos le llaman mimesis tus oranu, es una imitación del cielo. Y si uno entra y se fija, pues está lleno de santos, está lleno de ángeles, hay incienso que simboliza la oración de los fieles, la iglesia triunfante, nosotros somos la iglesia peregrina, Cristo sacerdote. Entonces, es como el cielo. Ir a una iglesia de ellos es como estar en un pedacito de cielo, porque así lo conciben ellos. Entonces, toda la creación le da gracias y alaba a Dios, ¿sí? Y evidentemente en esta alabanza tiene un papel muy importante la Santísima Virgen. La liturgia es como el lugar insustituible de una catequesis permanente. Está siempre reviviendo el misterio de Cristo, ¿no? Y precisamente por esa característica de la tradición oriental, la figura de la Santísima Virgen en la liturgia tiene muchísima profundidad, ¿sí? Hay muchos cantos, muchos poemas escritos en honor de la Virgen. Aquí quisiera nada más dar 2 o 3 muestras breves de cómo se nota esa presencia de María. Me voy a permitir leer algunos pedacitos de las plegarias eucarísticas que usan las iglesias orientales, algunas de ellas, en sus misas. Ellos no les llaman prefacios, como nosotros le llaman anáforas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en la anáfora de Jerusalén del apóstol Santiago, así se llama, anáfora jerosolimitana de Santiago. Es decir, es una plegaria eucarística que se cree que se originó en Jerusalén y que se le atribuye a esa parte que era la diócesis del apóstol Santiago, ¿no? O sea, es antiquísima. Dice, está haciendo la plegaria el sacerdote y dice, él, hablando de Jesús, descendió de los cielos, se encarnó por el Espíritu Santo y de María, la Santa Siempre Virgen y Madre de Dios, vivió con los hombres, dispuso todas las cosas para nuestra salvación, para la salvación de nuestra raza. ¿Sí? Eso habla de Jesús. O sea, Él que vivió entre nosotros y que nació por obra del Espíritu Santo y de María. O sea, en la liturgia celebrada casi los ponen igual. Evidentemente no, porque el Espíritu Santo es Dios, pero subraya mucho la colaboración de la Virgen, ¿no? Y luego continúa esa plegaria eucarística. Dígnate una vez más de acordarte, Señor, de todos aquellos que en la vida te fueron agradables, en particular de la Madre de Dios y siempre Virgen María. ¿Sí? Un recuerdo muy especial, subrayando la cooperación de ella en la salvación. En otra, que es, por ejemplo, esta es una anáfora de San Juan Crisóstomo que la usan en el rito bizantino, en esa tradición bizantina, tanto los rusos como los eslavos, o los melquitas, que son los cristianos orientales, que sus ritos son bizantinos, pero ellos son de lengua árabe. ¿Sí? Esa es la iglesia melquita. Bueno, en una de sus anáforas dice lo siguiente: una vez más te ofrecemos este culto espiritual por todos aquellos que descansaron en la fe, o sea, ya murieron. Por los padres, por los patriarcas, los profetas, los apóstoles, por los predicadores, los evangelistas, los mártires, los confesores, los ascetas, por todo espíritu
justo, salido de este mundo en la fe, en particular por la Santísima, Inmaculada y siempre Virgen María. O sea, aquí lo que subraya es que después de hacer toda una lista de quienes están en el cielo, santos, profetas, ascetas, evangelistas, y dice, todo hombre, todo ser humano que salió de este mundo con la fe, después de que acaba la lista, al último pone a María, porque es la más perfecta. ¿Sí? Y finalmente les leo un último pedacito. Este es del misal maronita. ¿Sí? Los maronitas son los católicos del Líbano. Si ustedes tienen presente la figura de un santo muy famoso y querido en México que se llama San Charbel Makhlouf, que es un santo libanés que lo representan vestido de negro con una barba blanca larga y que le cuelgan muchos listones. Bueno, ese es un santo monje de la Iglesia Católica Maronita, ¿sí? Los católicos del Líbano. Bueno, esa iglesia, que tiene sus ritos propios, en el misal de Pentecostés, después de Pentecostés hay como un tiempo litúrgico fuerte para ellos. Bueno, en una de esas oraciones dice, oh María, clara fuente de luz pura, el Hijo de Dios se hizo criatura en tu cuerpo virginal sin pecado original. Aquí quiero subrayar que dice, María es clara fuente de luz pura. ¿Por qué? Porque esto se dice en una parte del rito cuando los maronitas encienden la luz del templo. O sea, la misa inicia, la gente está dentro y prenden el templo. O sea, está todo apagado e incluso eso es un modo de iniciar con una oración. En esa oración le piden a Dios la intercesión de María porque ella es fuente clara de luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. ¿Ok? Y más adelante, en una parte central de la oración, en ese mismo misal, en la misa que corresponde al miércoles después de Pentecostés, dice, al honrar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de Dios, entregada a nosotros como nuestra intercesora ante su Hijo, el fruto de su vientre, oremos diciendo, Señor, por la intercesión de tu Madre, aleja de la tierra y de sus habitantes las catástrofes y las calamidades. Líbranos de las adversidades y de los conflictos, protégenos de la guerra, del exilio, del hambre y de las epidemias. Ten compasión de nosotros, socorre a los débiles, conforta a los enfermos, ten compasión de nosotros. Libera a los oprimidos, concédeles el descanso a los fieles que han dejado ya este mundo, y haz que todos seamos dignos de llegar a ti, de llegar a un destino seguro, y lleno de paz, para rendirte gloria a ti, a tu Padre y a tu Espíritu Santo por todos los siglos. Fíjense cómo aquí la liturgia celebra a María como protectora. Señor, nosotros te pedimos que por la intercesión de tu Madre nos libres de todas estas cosas, para alabarte a ti, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es muy bonito ver cómo en la expresión litúrgica de ellos, la Virgen María tiene un gran papel, porque está muy unida a Cristo. ¿Ok? Y esto también, por ejemplo, en la celebración de la fe que se celebra, hay como fiestas muy particulares y que tienen un profundo significado. No todas las fiestas de la Virgen María acompañan al misterio de Cristo. Por ejemplo, en Líbano tienen la celebración de la Virgen de Mantara, que quiere decir la Virgen que espera. Porque la tradición, esto está en Mardochée, en Líbano, y hay una tradición que dice que cuando Jesús iba a predicar justo a esa parte que era la Fenicia, María, al ser mujer, no podía entrar en tierra pagana porque ella era judía. Entonces Jesús entraba porque era varón, predicaba su evangelio y después, o sea, María lo esperaba en una gruta, en una cueva. Entonces, por eso le llaman la Virgen de la Espera. Regresaba Jesús y platicaba con María. Eso es lo que dice esa tradición que recogió la iglesia melquita en el siglo XVIII, XVII o XVIII, si no me equivoco, la Virgen de la Espera, la Virgen de Mantara. ¿Ok? De hecho, descubrieron un ícono que estaba en esa caverna que veneraba esa memoria. Un día el obispo lo llevó a la ciudad de Saleh, ahí en Líbano, pero al día siguiente que fue a verlo a la iglesia donde lo había puesto, resulta que no estaba el ícono. Y fueron a revisar la gruta y el ícono estaba en la gruta.
Es decir, como que la Virgen estaba diciendo, no, aquí es donde me tienen que venerar, porque aquí yo esperaba a Jesús, ¿no? Es una tradición muy bonita de la iglesia maronita del Líbano, perdón, es en Líbano, y si no me equivoco, esto lo recogió la iglesia melquita. Evidentemente, pues también es un patrimonio para todos los católicos, ¿no? Los libaneses pues celebran a la Virgen que espera a Jesús. Hay otra tradición, por ejemplo, la iglesia etíope celebra cada mes, más bien, siempre están celebrando un aspecto de la Virgen y lo hacen una vez al mes, bajo el título de Kedana Merat, es decir, Pacto de la Misericordia. Y esta tradición dice que Jesús le hizo un pacto con la Virgen diciéndole, a todos aquellos que se acojan a tu intercesión, yo hago el pacto contigo de que tendré misericordia de ellos. ¿Sí? Entonces se conoce como, es una devoción a ese pacto que hizo Jesús con su mamá, ¿sí? La Virgen Medana Kerat. Esto es en la tradición etíope. María se hace presente como intercesora de salvación. Entonces la celebración de eso también recuerda una fe, un aspecto importante en la devoción a María. La iglesia siríaca oriental, ¿sí? En Irak y también presente en la India, tiene incluso fiestas de origen agrícola, ¿no? En enero, por ejemplo, celebra la Virgen de la Siembra. En mayo es la Virgen de las Espigas. Y en septiembre es la bendición de los viñedos. ¿Sí? Entonces, pues tiene un fondo agrícola, pero el misterio de Cristo manifestado en María también está presente. En definitiva, la Virgen tiene incluso, o sea, está muy presente en la vida de nuestros hermanos orientales, porque la celebración del misterio va a la par con la vida de María. Cada vez que ellos veneran a la Virgen en la divina liturgia, que así le dicen los griegos y los bizantinos, o en el Kurbana, que dicen los de tradición más bien siríaca, cada vez que celebran a María en la liturgia, experimentan que ella está ahí porque es su madre. ¿Sí? Y finalmente, el último punto de esta charla nuestra es María presente en la fe que se vive. En el Oriente, la fe se vive junto a la Madre de Dios, ¿no? La Theotokos, o la Toda Santa, le llaman la Panaguía, la Toda Santa. Nosotros le decimos la Virgen, ellos le dicen la Toda Santa. ¿Sí? Y hay como tres caminos, vamos a decirle así, de vivencia de la fe en Cristo unidos a María. O sea, el lugar que tiene María en esa fe que se vive. Un primer camino es, digamos, la humanidad redimida que expresa la obediencia de la Virgen María. La obediencia al plan de Cristo. Y esta obediencia abre el camino a la deificación, a la divinización de la Virgen. Y aquí entendamos divinización, no que la Virgen se vuelve Dios, sino que la Virgen, siendo 100% humana, está totalmente llena de Dios por la acción del Espíritu Santo. Los orientales, a esta acción del Espíritu Santo que actúa en María y que también actúa en los creyentes, ellos le llaman energeia, las energías, entendidas siempre como acción transformante de la gracia del Espíritu Santo. Nada que ver con las energías del New Age y esas cosas, nada. Entonces, los orientales no tienen problema en decir las energías del Espíritu Santo, pero es la acción del Espíritu Santo y la gracia en María. Entonces, es como el camino de la humanidad redimida, obediente, que se diviniza por la acción del Espíritu Santo. Entonces, para los orientales, ese aspecto de la Virgen María es muy presente. Ella es toda santa porque cooperó con el Espíritu Santo, siguió la voluntad de Dios y se transforma. Ese es un camino. ¿Sí?
y ellos tienen como una percepción, tienen una conciencia de su pecado, pero esa conciencia de su pecado no está peleada con esto que acabo de decir. O sea, la transformación de Dios y el pecado no están peleados, ¿no? Ellos no van, cuando viven su fe o cuando oran, no van a decir, híjole, soy pecador, entonces tengo que suplicarle a Dios que me perdone, como si estuvieran peleándose, ¿no? No, dice, precisamente porque soy pecador, Dios puede tener misericordia de mí. Y por ello, imito a María, pido su intercesión, porque ella es la que más misericordia alcanzó. Entonces fíjense cómo está muy unido la obediencia de la Virgen, la transformación de Dios que hace en ella, y vivido nosotros que somos pecadores, pero podemos alcanzar la misericordia. ¿Sí? Un segundo camino para vivir la fe en Cristo con María es el camino de la oración, ¿sí? En concreto de la contemplación. Los orientales son muy contemplativos, ¿sí? Toda la creación es un vehículo muy bueno para elevarse a Dios, ¿sí? Para participar en la vida de la Santísima Trinidad y de su poder transformante o energías, que ellos les llaman así, ¿no? Y esa conciencia de tener un límite, de que son pecadores, tampoco contrasta con el poder hablarle a Dios. Lo hacen con confianza, ¿no? Es como María en el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios, mi Salvador. Es exactamente la actitud con la que ellos oran y viven su oración, sabiendo que han alcanzado misericordia y que contemplando a María están llegando a Cristo. Y llegando a Cristo los puede transformar. Entonces, en la vida diaria, contemplar a María, contemplar a Cristo. De hecho, hay una cosa muy interesante. Nuestro esquema occidental, nosotros los católicos romanos, latinos, nuestro esquema más o menos es el siguiente. Hago oración como para nutrirme de Dios y luego lo predico y hago apostolado, ¿no? Más o menos, estoy simplificando mucho, pero es como el esquema. Los orientales piensan exactamente al revés. Haz apostolado y predica a Jesús y después refúgiate en la contemplación del misterio para que Él te restaure todo. O sea, las dos partes son muy válidas, pero ellos acentúan más esa parte y nosotros más la parte, vamos a decir, activa. Pero es lo mismo, hay una unidad, compartimos la misma fe, es el mismo Dios, pero ellos acentúan más una cosa que nosotros y nosotros más una que ellos. ¿Ok? Pero es lo mismo. Y el tercer camino, vamos a llamarle así, es el de la caridad. En la vida diaria se ve a María como el ejemplo más acabado del amor de Dios vivido, ¿sí? Y María tiene una presencia especial en aquellos que son los más pobres y los más necesitados. De hecho, en el Oriente, las personas pobres que piden limosna siempre mencionan a la Virgen, ¿sí? Te piden una limosna, te piden caridad y te lo piden en nombre de la Virgen. Oye, en nombre de la Panaguía, ayúdame. Siempre como que vinculan a María con ese acto de caridad porque saben que ella es intercesora y porque saben que ella está cerca de ellos, de los pobres, porque ella también era pobre. Entonces, esto en la vida de ellos es algo que se vive cotidianamente, ¿sí? Es cómo está presente la Virgen en esa fe vivida, ¿sí? De hecho, se sabe que quien pide ayuda, un necesitado que pide ayuda, jamás será defraudado si lo hace en nombre de María. Entonces, estas son como los tres modos de presencia de la Santísima Virgen en el Oriente cristiano, ¿sí? En el Oriente, María tiene un puesto muy especial porque acompaña toda la vida del creyente. Las expresiones de fe recuerdan que ella es la criatura perfecta gracias a la glorificación de su Hijo. La fe celebrada
renueva la vivencia de María en el plan de la salvación y nos recuerda que ella vivió en esta vida el culmen que llegará hasta el fin de los tiempos, porque es la toda santa. Y la fe que se vive la tiene siempre como modelo. En el fondo, el oriental, el cristiano oriental, se siente mirado por la Madre de Dios y le recuerda también, igual que a nosotros, no temas, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Así también lo viven ellos. Espero que estas reflexiones pues ayuden a contemplar algunos aspectos de nuestra Santísima Madre que a lo mejor eh, no están tan presentes de ese modo. Están presentes en nuestra vida también porque le tenemos fe y devoción, pero nuestros hermanos orientales lo viven de otro modo, con otros matices, con otros acentos. Y conocernos entre los creyentes de Cristo es lo que ayuda a la unidad y a la caridad, ¿sí? Entonces, ojalá que estos tres modos de presencia de María nos ayuden a amarla más y a conocer más sobre Cristo y sobre su iglesia. Muchas gracias.